quería retomar algunos aspectos con ustedes por aquello de el acompañamiento que están dando y lo que pueden retomar con las diferentes personas. Quizá retomar o recapitular lo que revisamos en la sesión pasada respecto a la secuencia de la escritura, agregando ahora el componente de temporalidad. Si yo empecé el trabajo de campo en el mes de noviembre, va a haber un receso natural del movimiento de las personas, diciembre y enero, y el trabajo de campo probablemente se retoma en febrero. Entonces, ese espacio de escritura es importante pedirle a las personas que dejen un periodo de reposo. Ustedes se plantean cuáles semanas, no sé, de tal semana a tal semana va a ser reposo y luego retomemos la organización de la lectura para volver a continuar el trabajo de ejercicio de lo que revisamos, la secuencia entre la escritura en las 4 capas. Es importante que con la persona investigadora o con el equipo investigador definan esa secuencia de los tiempos que ustedes están haciendo o cómo lo están haciendo. Ese ejercicio permanente habíamos planteado en la sesión anterior. La escritura tiene como 4 dimensiones o 4 aspectos relevantes que le van dando robustez, que le van permitiendo desarrollarse. El contenido, por supuesto, que tiene que ver con qué elementos van surgiendo de la práctica, del trabajo con el grupo, del conocimiento del grupo y de mi propia construcción. El proceso de mediación que, como les digo, inicia desde el proceso de selección, pero que va madurando y que es generalmente hacia el final del proceso que ya hemos cristalizado en esa figura, en ese elemento metafórico que le da sentido o que nos permite trascender desde el punto de vista estético cognitivo lo que estamos escribiendo. Por supuesto, la secuencia de que tenemos en general la mayor parte del tiempo en la escritura se nos va entre el apartado 1 y 2. El devenir casi todos lo escriben luego de haber cerrado el trabajo de campo, y los ojos o la tercera mirada, el tercer ojo, que somos el equipo que acompañamos. Y estas dimensiones son las que van generando la continuidad y la fluidez de la escritura, que a su vez se traduce en la continuidad y la fluidez del proceso, porque le da chance a la persona también de ir incorporando esta reflexión en los encuentros que tiene con la gente. La mediación hasta ahora, en la experiencia que se ha hecho en la maestría, se ha asociado al proceso de escritura como un ejercicio de agregar una capa más que la hace accesible a la persona meta o a la persona que nos va a leer. Cómo hacer de las investigaciones un instrumento de conocimiento que no solo constata un proceso vivido, sino que invita a otros científicos sociales o a otros profesionales a conectarse con nuestra experiencia pedagógica o nuestra experiencia de trabajo con los equipos. Entonces, esta mediación supone o da el permiso con lo que Marjón ha logrado de la modificación de los procesos administrativos, como les mencionaba ahora, porque sí es un gran salto cualitativo la posibilidad de incluir color, forma, textura, imagen en un texto de investigación que tradicionalmente se asocia con un formato lineal, hecho en bloques, con capítulos y numeración indizada, no hecho para compartir con todo el mundo, sino para mostrar una diferencia en el acceso de información de las personas. Entonces, el horizontalizar el proceso usando recursos y dejando libre al pensamiento del equipo investigador que infiera o que genere a partir del trabajo con los participantes un recurso que muestra la empatía, que hace más sencillo el texto, que denota este interés porque la persona que nos lee nos comprenda, es quizá el siguiente logro más importante desde mi perspectiva en el proceso de la maestría. No solamente es un ejercicio de transformación del equipo investigador, sino que invita a la persona que lee la investigación o que participa en la socialización a este mirar distinto lo que es hacer investigación en los procesos de educación o en los procesos pedagógicos. Es muy importante entonces saber que escribimos para un otro y que ese otro es alguien que conversa conmigo y que me acompaña permanentemente porque estoy escribiendo para esta persona. Y en general, todas las sistematizaciones van a ir dándonos pistas para confabular y generar la estrategia de mediación final. A veces es algo tan simple como un detalle que no es simple, pero es algo
que es un detalle que emerge de la experiencia. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí son obras de arte creadas por los niños que luego se asocian con cada niño para presentarlo, o a veces es elementos mucho más de transformación de cómo dibujé mi proceso de aprendizaje y cómo lo puedo representar a través de una forma o movimiento. Entonces, forma, color, textura invitan a la persona con la que estamos compartiendo las reflexiones que aprendimos a visualizar la investigación no como un reporte, sino como una posibilidad de aprender. Y a nosotros nos inspira a romper ciertas estructuras de formalización academicista a la hora de comunicar la forma en que aprendemos o los hallazgos o los resultados dentro de un proceso de investigación formal. Como decía Michael, la maestría puede perfectamente sentirse increíblemente orgullosa de la documentación que ha ido generando, tanto en las socializaciones como en el informe, y en el caso de los que ya tienen publicados los artículos, la ruptura que han podido hacer, al menos de pequeños detalles, porque los centros de publicación ya están escritos desde cierta estructura de pensamiento y paradigma, pero aún así logran meter pequeñas frases que ayudan también desde la producción textual de artículos a hacer pequeños cambios reflexivos. La metáfora para nosotros es este empujón extra que nos ayuda a continuar diciendo que el conocimiento es no solo para nosotros, sino para los demás. Es decir, a pesar de que los procesos, como ahora lo planteaba Marion en su reflexión, no nos dan suficiente tiempo para vivir el proceso personal transformacional del investigador, que una vez transformado en su rol puede seguir potenciando la participación, porque eso requiere tiempo. Mientras yo voy construyendo mi rol, también tengo que dar tiempo a los otros de construir el rol. La participación es algo que toma tiempo. A veces los procesos que en general duran un año o más o menos por allí, no nos están permitiendo llegar a esas construcciones, excepto en algunas excepciones donde tienen la mayor posibilidad de más encuentros, de más interacciones, donde verdaderamente sí hay despuntes en algunos de los elementos de ya propuestas o de toma de decisiones o de cambio de rol del mismo grupo. Pero esto implica tiempo y implica aprender a dar esta posibilidad primero para mí y luego para con quienes trabajo. Entonces, la mediación es quizá nuestro siguiente paso para también lograr no solo una participación en la vivencia, sino en el enamoramiento de otros para poder seguir aprendiendo y aprender de los hallazgos que planteamos. Entonces, para el ejercicio que hemos hecho hasta ahora en la maestría o en el proceso en el que hemos participado, la metáfora es nuestro recurso para generar una personalización del proceso, pero es una inspiración paradigmática. Es decir, el uso del color, de la forma, de la textura, del tamaño, no solamente tienen una misión estética, que efectivamente la tiene, es un gusto ver los documentos, pero sino más bien es una manera de comunicar un posicionamiento paradigmático donde los elementos están conectados, donde al admitir a la poesía, admitir al arte plástico, admitir al movimiento y a la estética a entrar, también nos generan elementos de orden cognitivo reflexivo. La metáfora libera al escritor, pero también libera a la persona que lo lee. Tiene un efecto democratizante. Cuando la metáfora se impregna en el texto, nos parece a todos estar leyendo algo que no es lineal, que no es absoluto, sino nos permite conectar con las personas que escriben y reconocer a la persona escritora como un humano, con alcances, con logros, feliz de su éxito, reconociendo sus esfuerzos y lo que todavía continúa por hacer. Entonces, es una posibilidad o otra manera de potenciar la participación a través de este ejercicio de horizontalizar
la manera en que nos comunicamos por escrito con otras personas. Entonces, realmente la metáfora evidentemente representa o se infiere de un proceso abstracto de pensamiento que decanta la idea principal o los elementos principales o las dimensiones principales del trabajo, pero también representa con mucha intensidad el sentimiento que estuvo presente durante todo el proceso de investigación. Estos elementos son abstractos, pero el escritor trata de hacerlos visibles. Hay parte de la metáfora que no se puede poner en palabras y que esperamos nos sirva de conexión con la persona que nos lee, aunque no esté en lenguaje escrito, porque es el uso de estos otros lenguajes. Y creo que tiene un impacto muy importante en generar una salida, si lo vemos desde el paradigma o desde la propuesta academicista del aprendizaje, nos saca totalmente, porque me da permiso de colocarme en primera persona con elementos subjetivos del grupo, del equipo investigador en el entorno gráfico del texto. Entonces crea con este ejercicio de conexión, de liberación, de pensamiento y sentimiento graficado, nos permite generar campos de sentido. En esta propuesta, y los invito a leer esto, esta fue una reflexión o una lectura que pude hacer en el curso anterior, los chicos que se graduaron en la generación anterior, y me encantó esta manera de comprender los campos de sentido. Para Pierre, el campo, y lo define en el campo sociológico, él está hablando de las fuerzas de la interacción entre los humanos, él dice que un campo es un espacio o una noción donde nos permite pensar en términos de relaciones, no en términos de fragmentos o estratos o conceptos, sino en términos de relaciones. A mí me pareció una manera maravillosa de conceptualizar y de plantearnos este ejercicio que hemos estado haciendo con la metáfora. La metáfora nos permite comunicar los hallazgos de la investigación en términos de relaciones, no de eventos, no de cronología, no de conclusiones, sino en términos de relaciones inspiradas en una pregunta, en una situación por resolver, en un evento cotidiano, en lo que cada uno de los trabajos hace. Entonces, es desde esa lógica o desde ese concepto que estamos diciendo que para el ejercicio de la maestría, la metáfora es un campo de sentido. Es decir, comunica a la persona que nos lee qué estamos comprendiendo nosotros, cuál es el significado que le dimos nosotros a esa realidad, a esa vivencia, a esa experiencia, a ese hallazgo, eh, y que lo estamos representando con algo con lo que guarda cierta relación de semejanza. Y entonces asociamos con las ondas, porque las ondas se mueven de manera invisible en el espacio, pero tiene un efecto importantísimo del uso de sonido. O lo asociamos con el amor como una fuerza que está alrededor de todo, pero que se puede concretar en el concepto de cómo me relaciono con la otra persona desde un enfoque de equidad. O puede conectar con el tiempo y cómo el tiempo es el elemento que genera una danza permanentemente en la transformación. Entonces no hay límites al momento de yo crear estas relaciones conceptuales, pero dentro de un campo de sentido que le da una visión de conexión por semejanza con elementos de la vida cotidiana o de la realidad humana o que empatizan con la persona que nos lee. Entonces, esto permite crear un estilo comunicativo original, respetando el sentido del proceso de investigación, pero incluyendo toda la sensibilidad del grupo y del equipo investigador que participó, dando un sentido al por qué y para qué más allá de una lista de hallazgos o de una focalización de eventos. Es por eso que hemos elegido el proceso. Evidentemente es hermoso en todo el sentido de la palabra, pero más allá de eso permite profundizar al darnos espacio para conectar. Entonces es muy distinto, por ejemplo, leer cuáles son los ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo de niñas y niñas en los Sensinay, a leer mirada caleidoscópica de los ambientes de aprendizaje.
es completamente distinto. La dimensión a la que me lanza, las posibilidades de sentido a las que me lanza son completamente diferentes. Y luego ver un gráfico con solo los círculos o ver el gráfico sobre el caleidoscopio da otro elemento completamente diferente. Suaviza, conecta, horizontaliza. Entonces, este ejercicio realmente es importante. En uno de los talleres, en general, como parte de los cursos de la maestría, se va acompañando a los maestrantes con diferentes insumos para el proceso de investigación, además de lo propiamente de los cursos. Se trata de hacer talleres, se trata de hacer conferencias, se trata de mostrar en escena la vivencia de la maestría, en escena lo que queremos que también vayan a poner en escena en los diferentes espacios en los que interactuamos. Uno de esos talleres tiene que ver con los recursos que yo puedo utilizar para el ejercicio de crear la mediación del texto. En el último de los talleres, esta es una de las frases con las que introduce la expositora, se trata de transformar la metáfora en creación y presenta una serie de técnicas que van diciéndonos cómo yo puedo hacer una comunicación de un texto escrito dándole significados impresionantes que se conectan con mi metáfora y que es el mismo texto, pero adquiere una dimensión de complejidad y de belleza muchísimo mayor que un texto lineal. Entonces, color, forma, movimiento, textura, tamaño son elementos gráficos que podemos utilizar para comunicar un lenguaje. Un lenguaje original, un estilo mío, pero que a la vez habla de mi trabajo. Entonces, este es un ejercicio sobre el cual les invitamos a liberarse ustedes también para que disfruten y vayamos construyendo con el equipo esta lógica. Por supuesto, solo quería mostrarles estos elementos por aquello de que alguno de los compañeros o compañeras maestrantes les consulten. En general, el trabajo en torno a la metáfora en la graficación la hacemos después de que ya las sistematizaciones están claras, de que ya el ritmo del trabajo está bien, ya cuando nos acercamos a tener una claridad del informe final. No es algo en lo que deben gastar energía en el inicio, porque el proceso por sí mismo va cambiando y va generando las diferentes etapas. Entonces, no es algo que esperamos, pero por aquello ustedes necesitan tener la información y también para que probablemente queden invitados a los diferentes talleres que se van a hacer para la generación que están acompañando en el marco de este ejercicio de la mediación. Eso era nada más, es así una pinceladita introductoria que quería compartirles. No sé si alguien quiere agregar algo en torno a esto. Marjon, Adelaida, Adelaida me quedó, no sé si me quedó claro, este es un proceso, esto que dice contenido, esta diapositiva, contenido, mediación, formato, revisión, es la sugerencia de los pasos, pero no sé si me quedaron claros, como no me... No, no son pasos, Dorita, es más bien aspectos que la escritura va a invitarnos a reflexionar sobre ellos. El contenido del documento, como cualquier documento que tiene un contenido y tiene acompañantes y tiene toda una serie de elementos. La mediación que corresponde a esta pregunta que nos vamos a hacer por cuál es la metáfora o el elemento que nos permite anudar la diagramación que vamos a dar al producto final, el formato que es el que ya les compartimos en las sesiones anteriores, que hasta ahora el formato formal que hemos establecido solo son el de los 3 capítulos, pero que adentro de los capítulos cada quien puede dando su sentido y ustedes como acompañantes en este ejercicio de lectura y revisión permanente. Son como los aspectos, no pasos, sino dimensiones que Ah, ok. siempre van a estar jugándose en la escritura. Las 4 cosas que suman, restan, avanzan y quitan, pero que al final son la suma completa de todas las dimensiones para ir generando no solamente que el texto al final sea fluido, sino que vayamos dando como fluidez al proceso y sentido de continuidad. Entonces, dimensiones creo que es mejor la palabra a pasos. Ah, ok, porque sí, cuando hablamos, usted ahora está diciendo que la metáfora mejor sugería construirla bastante al final del proceso. Sí. Entonces, cuando hablamos aquí de la mediación, entendí que era en gran medida la metáfora, o sea, la capacidad que, pero esa es una pregunta que tengo, porque digamos la escritura, supongo que también va a ir construyéndose en el proceso. Entonces, esta metáfora, digamos, de alguna forma también nos va a sugerir análisis y a sugerir mediaciones que si no la tenemos en cierta
cierta parte no tan final del proceso, digamos, es como que ya nada más le ponemos el vestido, pero en realidad no conformó parte del análisis. Eso me queda como la duda de Sí, la cómo. metáfora no conforma parte del análisis porque la metáfora emerge, literalmente emerge. Llega un momento de la escritura, por ejemplo, uno de los que tengo súper fresquito porque lo estoy terminando, es un trabajo que se hizo con mujeres en un grupo. Entonces, estas mujeres empiezan a hacer, hicieron como 15 encuentros. El proceso de investigación completo es como 15 encuentros. Cuando empezamos el primer encuentro, usted no podría imaginarse que iba a haber como una cadencia, literalmente, como una cadencia a lo largo del proceso. En un punto, la investigadora, cuando empieza a narrar y cuando empieza a decirme, y es que vieras, y es que vieras, empieza a usar muy intensamente la palabra movimiento. Y empieza a decirme, es que vieras el movimiento del grupo, y es que vieras el movimiento y el movimiento y el movimiento. Entonces yo le pregunto, si ya pudieras decir cuál crees que es la metáfora del grupo. Y entonces me dicen, no, no tengo idea. Ok, bien. Estamos, no sé, en el encuentro 7. En el encuentro 10, ¿verdad? Ella dice, profesora, yo creo que ya estoy lista para la metáfora. Perfecto. ¿Cuál crees que es la metáfora que está emergiendo del análisis que lleva? Creo que es movimiento, porque, ¿verdad? El grupo se mueve. ¿Usted ha visto que el grupo se mueve? Sí, el grupo se mueve. Entonces, a partir de ese punto, ella empieza y su metáfora es el movimiento, pero no es porque ese es el significado que ella le quiso dar, no, es porque a medida que vas leyendo, y así ha pasado con todos, algunos les llega más al final, algunos al mediados, es diferente, pero no es más bien lo que yo me propongo para analizar, no. Es algo que va emergiendo de la experiencia con el grupo. Hay un punto en que usted pregunta, ¿y qué creen? Y la persona dice, sí, sí, no sé por qué no había visto esto. Por ejemplo, hay uno de los grupos de las chicas que están en la sala que al final dice, profesora, es que todo es en relación con el amor. Este es la base de todo este proceso. Ok, esa es su metáfora. Ok, ahora que tiene que ver esto y ya, vamos. Y entonces este es más bien el ejercicio recursivo que se hace para no forzar, y eso sí es la recomendación, para no forzar, no, esto no tiene fines estéticos, es lo que quiero decir, se ve lindo y hermoso, pero no es el fin que tiene. El fin es más bien ayudarnos a comunicarle al lector por criterio de semejanza a qué se parece nuestro trabajo. Ah, se parece a las ondas, se parece al mar. Y por supuesto, y sí, eso es uno de los ejercicios finales de la escritura, todos se tienen que devolver desde el apartado 1 para ahora sí. Ahora, conscientes de que esto es lo que ha ido emergiendo, ¿cómo lo hacemos visible en el proceso? La metáfora y la mediación toma un periodo de reflexión importante. No es algo que logran hacer rápidamente. Necesitan darle el tiempo y toma un ejercicio de pensamiento importante. Pero no se preocupen, como les digo, va emergiendo, las personas le van dando sentido y ustedes mismas también lo va a ir percibiendo cuando el trabajo ya tiene cierta madurez práctica, se va notando que es eso que lo caracteriza como un todo. En ese sentido, ahora, esto les estoy contando lo que hemos hecho hasta hoy. No es que eso sea, eso es lo que hemos hecho hasta hoy. Ustedes pueden encontrar otros elementos que podríamos agregar a este ejercicio también. Ok, gracias. No sé si alguien más. Muy bien. Entonces termino con la otra idea rápida en los 2 minutitos que me quedan que quería plantearles. Y son tres aspectos que desde la reflexión o desde el acompañamiento para mí fueron o siguen siendo como el estira y encoge permanente que ustedes pueden tener presentes para reflexionar. El grupo de investigación o el equipo de investigación o la persona investigadora necesita proponerse a sí mismo ciertos cortes, porque eso le da algún sentido de tranquilidad. Entonces lo podemos ayudar con eso. Cuando empieza el trabajo de campo, cuando termina el trabajo de campo, ¿cuánto tiempo después de terminar el trabajo de campo más o menos se va a graduar? Esas son preguntas que todos tenemos en nuestro corazón mientras hacemos la investigación. Entonces, el trabajo de campo inicia
cuando tenemos la posibilidad de participar en el grupo. El trabajo de campo puede durar, esto no quiero, y por eso lo tengo subrayado en amarillo, no quiero que lo tomen a la ley, pero necesito que se lo visualicen así a las personas, más o menos puede durar 6 meses. Lo que quiero decirles con esto es que dura un periodo un poco extenso de solo concentrarnos en actuar, reflexionar, sistematizar, para darle tiempo a madurar a nuestras construcciones, para darle tiempo al grupo de proponer, para darnos tiempo para identificar verdaderamente qué es útil para el grupo. No solamente cuál era nuestra pregunta de investigación, qué es útil para el grupo, qué quiere el grupo, qué propone, cómo lo escucho, cómo lo leo. Entonces, no menos de 6 meses de trabajo de campo. Pero vuelvo y lo repito, es una contradicción. No es que son 6 meses cronológicos, es que ocupo un periodo de tiempo. ¿Qué sí es importante? Hay que asegurar la continuidad. Si iniciaron el trabajo de campo este año, tienen que garantizar la continuidad para el próximo año. Entonces tienen que empezar a hacer las negociaciones ya desde este momento. Si no, pues perfecto, inician en el 2023. Una vez que inician, si yo inicio en febrero, pues debo calcular más o menos que termino en agosto o en septiembre. Si inicio en marzo, más o menos calcular cuándo termino y así sucesivamente. Las graduaciones, ustedes ya saben los tiempos en los que la gente se gradúa, que son 2 momentos o 3 en el año, no recuerdo en este momento, pero en general no usamos las graduaciones, sino más bien la línea de tiempo a la socialización. Entonces, si usted termina el informe aquí, socializa, no sé, un mes después, porque la maestría tiene que recibir el trabajo un mes antes de la socialización. Para el próximo año, ya Marjon les va a plantear las líneas de tiempo. Una lección que es importante del ejercicio de las ediciones anteriores es que los trabajos deben estar terminados un mes antes de la socialización y no debe interferir con las vacaciones de la universidad. En general, por el estilo del otro trabajo que yo tengo, nunca cojo las vacaciones de la universidad, entonces yo puedo seguir revisando informes, pero en el caso ustedes tienen que incluir en su reflexión de cronograma el periodo de vacaciones de la universidad y contar que el trabajo final debe estar listo un mes antes de la fecha de la socialización y coincidir pues ya en los análisis. Les estoy diciendo esto en cuanto a los momentos importantes de la línea de tiempo, el largo del trabajo de campo hasta llegar a la socialización como producto más o menos de cierre, porque ya con la socialización tenemos el informe y tenemos el artículo. No se preocupen del artículo y de la socialización, hablaremos el próximo año. Por ahora, lo que quiero es darles esta noción de continuidad del proceso. Y es importantísimo pensar desde ahora los procesos de devolución de lo que hemos hablado, pero que el último encuentro, el último ejercicio con el grupo es la devolución de lo que estamos haciendo, incluyendo ya la manera escrita que tenemos y si fuese posible ya presentar la metáfora. En muchos casos la metáfora se hace con el grupo. El grupo también decide, ah, sí, fantástico, y lo deciden juntos. Esto va a depender del segundo elemento. Esto es la duración máxima posible con cada grupo del trabajo de campo, ¿verdad? Que esto lo estoy planteando. Pero esto está totalmente relacionado con la frecuencia de contacto. Si yo estoy teniendo un encuentro por mes, es probable que mi trabajo de campo dure 7, 8 meses, 9 o 10. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uno por mes y necesito tener más o menos 10 encuentros para tener una idea del proceso del grupo. Vuelvo, los números solo son una manera de representar, pero sí requiero de un proceso. Si yo estoy haciendo como el grupo de ahorita, un encuentro, una semana, el periodo de tiempo es distinto porque entonces la frecuencia de contacto es altísima. ¿Qué hace la diferencia? El número de contactos hace la diferencia. Yo puedo profundizar cuanto más claro hago los encuentros, pero no es el número de encuentros lo que hace la diferencia, es mi posibilidad del ciclo completo, acción, sistematización, acción. Entonces yo puedo haber ido todas las semanas, pero si este ciclo no está presente, no tiene sentido la frecuencia, no es una variable aislada. Entonces necesitamos conectar el periodo de trabajo de campo con esta idea de frecuencia en ciclo. Acción, sistematización, que es reflexión en 4 capas, y acción. Y esto es importante. No puede haber 2 encuentros, 3 encuentros, 4 encuentros y ya, esto es el trabajo de campo. No, necesitamos frecuencia de contacto para generar abundante reflexión desde el dato
descriptivo, desde la vivencia con las personas con las que estamos participando. Y tres, esto de la duración del trabajo de campo y la frecuencia de contacto se conecta con este tercer elemento que es el sentido. El sentido es realmente darnos cuenta si estamos respondiendo, confabulando, generando el trabajo compartido desde las demandas, intereses o realidades del grupo participante, persona investigadora o equipo investigador incluido. Esto es vital. Entonces, la duración del trabajo de campo y la frecuencia de contacto está influenciada intensamente por el sentido. Y esto es importante de decírselo así de claro a la persona participante, al maestrante, para que ponga los pies en la tierra y pueda reflexionar sobre su propia línea de tiempo. Ok, entonces yo voy a reflexionar que no voy a terminar mi investigación en 2 semanas ni en un mes, que no es recoger datos, que voy a necesitar un periodo de tiempo de alrededor de 6 u 8 meses y que en ese tiempo la calidad de los contactos va a depender de la manera en que podamos ir leyendo y reconociendo y comprendiendo lo que estamos desarrollando a partir de la pregunta con este grupo con el que estoy trabajando. Estos tres elementos se los quería presentar porque les puede ayudar en este momento de cambio de año. Es muy importante. Los cierres y aperturas de año son importantes de tener presentes en el proceso de investigación para que ustedes los valoren, porque son los tres elementos que le ayudan a los chicos, con lo que ahora ustedes estaban hablando, a vivir el proceso, que es lo más importante, y a disfrutarlo. No van a poder escribir todo lo que viven, pero si disfrutan lo que viven, lo que escriben se vuelve maravilloso también. Entonces eso quería compartírselos porque puede ayudarles a los acompañamientos que les faltan del mes de noviembre y la línea de tiempo que establezcan con sus equipos a partir del mes de diciembre.